La patrulla se detuvo frente a la casa como si siempre hubiera pertenecido ahí. Sin sirenas, sin luces, solo el sonido seco de las llantas contra el pavimento mojado. Yo estaba del otro lado de la reja empapada, con el cabello pegado al rostro y las manos entumidas por el frío. Mi esposo no salió. Su hijo tampoco. Ambos miraban desde adentro, protegidos por la puerta que acababan de cerrarme en la cara. El policía abrió una carpeta y pronunció mi nombre completo. En ese instante todo el ruido del mundo desapareció. Nadie habló. Nadie se movió. Quedaron en silencio. La lluvia todavía caía más suave que antes, como si ya hubiera descargado toda su furia sobre mí y ahora solo quisiera quedarse a observar. Mis zapatos chorreaban. Cada vez que cambiaba el peso de un pie al otro, sentía el agua fría subir por las medias. No me importaba. Había pasado cosas peores en 19 años de matrimonio. Pensé eso mientras miraba la casa, nuestra casa, o eso creí durante casi 2 décadas. El policía carraspeó educado. Era un hombre de unos 40 años, rostro cansado, bigote prolijo. No tenía la expresión de alguien que disfruta lo que está a punto de decir. Más bien parecía alguien que ya había repetido esa escena demasiadas veces. —¿Usted es María Elena Cruz? —preguntó. Asentí. Mi voz no salió. Sentí la garganta cerrada como si hubiera tragado arena. —Necesito que escuche con atención —continuó—. Esto es una notificación oficial. Del otro lado de la puerta pude distinguir la silueta de Javier. 19 años juntos, y aún así podía reconocer la forma de sus hombros a través del vidrio esmerilado. Más atrás, casi pegado a él, estaba Diego, su hijo. El motivo por el cual yo estaba ahí, empapada, frente a un policía como una extraña. Alcé la vista y noté movimiento en las casas vecinas. Cortinas que se corrían apenas unos centímetros. Una señora que fingía acomodar una maceta. En nuestra calle nadie se perdía nada, mucho menos una patrulla a plena luz del día. Mientras el policía revisaba los papeles, mi mente retrocedió sin pedirme permiso a esa misma mañana. A la cocina tibia, al olor del café recién hecho, a la falsa normalidad. Esa mañana había despertado antes que Javier, como casi siempre. A mis 52 años, el cuerpo ya no dormía hasta tarde. Me levanté con cuidado para no hacer ruido, me puse la bata azul deslavada que usaba los domingos y caminé hasta la cocina. El piso estaba frío. Encendí la cafetera y me quedé mirando por la ventana viendo cómo el cielo se cubría de nubes oscuras. Pensé en nada y en todo. En la lista del súper, en la gotera del baño que Javier llevaba meses prometiendo arreglar, en Diego, que llevaba unas semanas viviendo con nosotros desde hacía ya casi 1 año. Diego había llegado con una maleta vieja y una sonrisa ensayada. Solo mientras me acomodo dijo: yo asentí como siempre. No quería problemas, nunca los quise. Aprendí hace mucho que en ciertos matrimonios la paz se paga con silencio. Cuando Javier bajó, me dio un beso rápido en la mejilla. Ni frío ni cálido. Costumbre pura. —¿Va a llover fuerte? —dijo mirando por la ventana. —Eso parece —respondí. Desayunamos casi sin hablar. La televisión murmuraba noticias de fondo. Diego apareció tarde, arrastrando los pies con el celular ya en la mano. Ni un buenos días completo. Solo un gruñido. —¿Hay café? —le dije. No respondió. Se sentó tecleando con esa expresión tensa que había aprendido a reconocer, como un hilo estirado de más. Algo estaba mal. Lo supe entonces, aunque no podía explicarlo. —Señora Cruz —dijo el policía, trayéndome de vuelta al presente—, esta orden es efectiva a partir de este momento.
Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Orden. ¿De qué logré decir al fin? Él levantó la vista. No había dureza en sus ojos, solo formalidad. De desocupación. Del otro lado de la puerta vi a Javier llevarse una mano a la boca. Diego dio un paso atrás, apenas perceptible, pero lo vi. Antes de que el policía continuara, mi mente saltó de nuevo sin permiso a la tarde anterior, al momento exacto en que todo se rompió. La lluvia empezó justo cuando Diego recibió ese mensaje. Estábamos en la cocina. Yo lavaba los platos. Javier secaba la mesa. Diego se quedó quieto, mirando la pantalla del teléfono como si hubiera visto un fantasma. Mamá dijo con una voz que no le conocía: «Podemos hablar». Javier levantó la vista de inmediato. Siempre reaccionaba así con él. Conmigo no tanto. Diego no pidió privacidad. No se fue a su cuarto. Se quedó ahí señalándome. «Es ella», dijo. «Ya tengo pruebas». Sentí el estómago caerme a los pies. «¿De qué hablas?», pregunté. «De mis cuentas, de mi dinero». Tragó saliva. «No me siento seguro». Esa frase, «no me siento seguro», la repitió 2 veces, como si la hubiera practicado. Javier me miró, no como esposo, como juez. «María, ¿qué hiciste?». Negué con la cabeza. El agua seguía corriendo del grifo. No recuerdo haberlo cerrado. Nada. No sé de qué está hablando. Diego empezó a llorar. No con desesperación, con precisión, las lágrimas exactas. «Está inestable», dijo. «Me amenaza. Tengo miedo». Y entonces Javier gritó: «Lárgate, esta no es tu casa». No sonó como mi esposo. Sonó como un extraño usando su voz. No discutí. No enumeré todo lo que había hecho por esa casa. Tomé mi abrigo, mi bolso y salí bajo la lluvia. «Señora», continuó el policía, «si se resiste, tendremos que proceder conforme al protocolo». Levanté la vista. La lluvia había empapado el borde de la carpeta que sostenía. Pensé en lo irónico de eso. Papeles mojados decidiendo mi vida. «¿Puedo entrar por mis cosas?», pregunté. El policía dudó un segundo. «Eso se aclarará en un momento». Miré a la puerta. Javier no se movía, Diego tampoco. Y entonces entendí algo ahí, con el frío calándome los huesos, y todo el barrio mirando esto no había terminado. Lo que fuera que Diego había puesto en marcha había llegado más lejos de lo que él esperaba. El policía respiró hondo y leyó la siguiente línea del documento. Y su voz firme y clara cayó sobre nosotros como la última gota antes del silencio absoluto. No supe cuánto tiempo pasó entre la voz del policía leyendo y el golpe seco de la lluvia contra el pavimento. El mundo parecía haberse detenido en ese punto exacto, como si alguien hubiera bajado el volumen general para que solo quedara lo esencial. Yo de pie frente a la casa, Javier y Diego detrás de la puerta, el papel en manos ajenas decidiendo lo que seguía. Pero antes de que ese papel existiera, antes de la patrulla, antes de la noche empapada, estuvo la mentira. Y las mentiras, cuando se dicen con la voz correcta, suelen entrar sin hacer ruido. Diego siempre supo qué decirle a su padre. Desde pequeño había aprendido a medir los silencios, a notar cuando Javier estaba cansado, cuando se sentía culpable por haberlo dejado solo con su madre biológica tantos años atrás. Yo vi ese aprendizaje crecer con él, como una planta torcida que nadie quiso enderezar. Aquella tarde, después del desayuno tenso, Diego se quedó en casa. Dijo que no se sentía bien para ir a trabajar. No era raro. Su empleo era una cosa borrosa que nunca lograba explicar del todo. Yo me fui a hacer mandados intentando despejar la cabeza. El cielo ya estaba gris pesado, como si anunciara algo más que lluvia. Cuando regresé,
La casa olía a humedad y a encierro. Diego estaba en la sala, sentado muy recto con el celular entre las manos. Javier no había llegado aún. Me miró de una forma distinta, como si yo fuera un objeto que estaba evaluando. ¿Todo bien?, le pregunté. Asintió sin sonreír. Sí, luego hablamos. Ese luego me recorrió la espalda como un escalofrío. La escena real empezó en la cocina cuando Javier volvió del trabajo. Yo había preparado algo sencillo para cenar. No porque me sintiera con ánimo, sino porque siempre creí que la mesa era un lugar que había que cuidar, aunque nadie más lo hiciera. Diego esperó el momento exacto. No habló mientras comíamos. No habló mientras Javier contaba algo del tráfico. Esperó a que yo llevara los platos al fregadero. Papá dijo entonces: necesito decirte algo. Su tono no era acusador, era frágil, y eso lo hacía peligroso. Javier dejó el tenedor. ¿Qué pasa? Diego respiró hondo, como si reunir valor fuera un acto heroico. He estado revisando mis cuentas. Hizo una pausa, y hay movimientos raros. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de movimientos?, preguntó Javier. Diego levantó el celular y lo sostuvo con ambas manos. Entradas desde esta dirección, mensajes, accesos que yo no hice. Javier giró lentamente hacia mí. María, no dije de inmediato. Yo no he tocado nada. Diego negó con la cabeza despacio. Eso es lo que dirías si lo hubieras hecho. No levantó la voz, no fue agresivo, solo sembró la duda. Me siento observado, añadió, inseguro. Esa palabra, inseguro, la dejó flotar en el aire, pesada, cargada. Javier se levantó de la silla. ¿Estás diciendo que ella...? No quiero pensar mal, interrumpió Diego. Pero tengo miedo. Yo cerré el grifo. Me sequé las manos con el trapo con un cuidado absurdo, como si ese gesto pudiera mantener algo en orden. Javier, dije, escúchame, no he hecho nada. Sabes quién soy. Por un segundo creí verlo dudar. Solo un segundo. Pero Diego lo llenó rápido. Papá, no me siento seguro aquí. Fue como presionar un botón oculto. Javier se tensó. Vi cómo la culpa le atravesaba el rostro, esa culpa vieja acumulada. No te atrevas a hacerte la víctima, dije ya, sin poder contenerme. Diego dio un paso atrás teatral. ¿Ves?, susurró. Así habla cuando se enoja. Y entonces Javier explotó. Basta, gritó. No le hables así a mi hijo. La palabra hijo cayó como un portazo. Está mintiendo, dije. Te está manipulando. Ese fue mi error. No entendí a tiempo que en ese momento la verdad no tenía valor, solo la emoción. Fuera, rugió Javier. Lárgate de mi casa. El sonido de esa frase todavía me vibra en el pecho. Salí sin gritar, sin llorar. Me puse el abrigo, tomé el bolso y abrí la puerta. El viento me golpeó el rostro. La lluvia ya era fuerte. El tipo de lluvia que no pregunta. Detrás de mí escuché la cerradura. El clic fue definitivo. Caminé sin rumbo por unos minutos. Luego me senté en mi auto, empapada con las manos temblando. Miré la casa desde ahí. Las luces seguían encendidas. La vida continuaba sin mí. Pensé en llamar a alguien, a mi hermana, a una amiga. No lo hice. Me sentí demasiado cansada para explicar. Fue entonces cuando el teléfono vibró por primera vez. Un número desconocido. No contesté. Volvió a sonar minutos después. María Elena Cruz, dijo una voz masculina. Sí. Le habla la policía. Necesitamos hacerle unas preguntas. Miré la casa una vez más. Sentí algo extraño. No miedo, no tristeza. Algo más cercano a la intuición. Estoy escuchando, respondí. Horas después, la patrulla estaba frente a la casa. Y yo, bajo la lluvia, entendí por fin
algo que me había negado a ver durante años, la mentira no había sido improvisada. Había sido preparada, ensayada, calculada. Y yo había salido exactamente cuando alguien lo necesitaba. El policía levantó la vista del documento. Señora, dijo, ahora necesito confirmar algo importante. Mi corazón dio un salto. ¿Usted figura como propietaria de esta vivienda? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como el cielo sobre nosotros. Y supe sin saber aún la respuesta, que esa noche no se trataba de volver a entrar a la casa. Se trataba de descubrir por qué alguien había querido sacarme. La pregunta del policía no llegó con dureza. No levantó la voz ni cambió el tono. Fue una frase sencilla, casi administrativa, como si preguntara la hora o la dirección correcta. Pero para mí, esa pregunta cayó en un lugar equivocado del pecho donde las cosas no se ordenan rápido. ¿Usted figura como propietaria de esta vivienda? Parpadeé. El agua me corría por la sien. Por un instante pensé que no había escuchado bien. ¿Cómo dice? Pregunté. El policía repitió la pregunta despacio, mirándome a los ojos esta vez, como si necesitara asegurarse de que yo entendiera la importancia de lo que estaba diciendo. Detrás de la puerta, el silencio se volvió más espeso. Ya no había movimiento, ni pasos, ni susurros. Solo la quietud incómoda de quienes esperan que algo no los alcance. Necesitamos confirmar la titularidad de la propiedad, continuó. Es parte del procedimiento. Procedimiento. Otra de esas palabras que suenan limpias hasta que te pasan por encima. Tragué saliva. En 19 años nunca me había detenido a pensar en la escritura como algo real tangible. La casa siempre había sido nuestra. Al menos así lo había sentido yo. Yo pagaba recibos. Yo organizaba reparaciones. Yo había firmado papeles, muchos papeles, demasiados para recordarlos todos. Creo que empecé. Creo que sí. No soné convencida. El policía asintió como si eso ya le dijera algo. Vamos a verificarlo, dijo. Mientras tanto, ¿dónde estuvo usted después de salir del domicilio? Le conté. El auto, la lluvia, la llamada. No adorné nada. No había energía para eso. ¿Salió por voluntad propia? Preguntó. Me pidieron que me fuera, respondí. Me gritaron. El policía anotó algo. ¿Hubo amenazas físicas? No. ¿Verbales? Pensé en la voz de Javier, en cómo sonó cuando dijo, no perteneces aquí. Sí. Anotó de nuevo. Bien, dijo al final. Gracias por su cooperación. Cooperación. Como si yo estuviera ayudando en algo que había elegido. Horas antes, cuando la policía llamó por primera vez, yo estaba sentada en el asiento del conductor con el motor apagado y los vidrios empañados por mi respiración. El teléfono vibró sobre el tablero. Contesté sin pensar. «Señora Cruz», dijo el oficial, «necesitamos confirmar algunos datos. Solo es una verificación de bienestar». Verificación de bienestar. Sonó casi amable. «¿Estoy en problemas?», pregunté. Hubo una pausa breve. «No, señora. Solo queremos asegurarnos de que todos estén bien». «Yo estoy bien», respondí, mojada pero bien. El oficial me hizo preguntas simples. ¿Dónde estaba? Si tenía a dónde ir. Si había tenido alguna discusión. Yo respondí con la verdad más seca que pude. ¿Tiene usted acceso a la vivienda?, preguntó en un momento. Miré mis llaves aún en la mano. Tenía, dije. Cambiaron la cerradura. Otra pausa, más larga. Entiendo. Algo en su tono cambió apenas. No mucho, pero lo suficiente. ¿Puede decirme si su nombre aparece en la escritura de la casa? Y ahí fue cuando todo se desacomodó. No lo sé, admití. Nunca lo revisé. El oficial no respondió de inmediato. Escuché el roce de papeles,
tal vez una silla moviéndose. Vamos a verificar eso, dijo finalmente. Le avisaremos. La llamada terminó sin despedidas innecesarias. Me quedé mirando el teléfono como si fuera a decirme algo más. Esa noche no volví a llamar a la casa. No intenté entrar. Conduje hasta el departamento de mi hermana Lucía al otro lado de la ciudad. Cuando me vio empapada, no hizo preguntas. Me dio una toalla y me señaló el sillón. Quédate, dijo, mañana hablamos. Dormí poco. Soñé con llaves que no abrían nada, con puertas que se cerraban solas. A la mañana siguiente, mientras Lucía preparaba café, saqué una carpeta vieja de mi bolso. Papeles que había guardado casi por costumbre, recibos, contratos, copias borrosas. ¿Buscas algo?, preguntó mi hermana. No lo sé, respondí. Tal vez a mí. Pasé hojas sin orden, hasta que apareció un documento doblado amarillento en las esquinas. Escritura, año 2014. Mi nombre, claro, legible. Sentí un mareo leve. Me senté. Lucía, dije, mira esto. Ella leyó en silencio, luego levantó la vista. María, esta casa está a tu nombre. ¿No?, murmuré. A nombre de los dos. Lucía negó con la cabeza. Aquí solo apareces tú. El café se enfrió entre nosotras. Volví a la calle de la casa cuando el policía me llamó de nuevo. Me pidió que me acercara. Dijo que necesitaban aclarar una situación. Ahora estaba ahí, bajo la lluvia, con el documento en manos ajenas. El policía cerró la carpeta un momento y me miró. Señora Cruz, dijo, según el registro, esta propiedad está legalmente a su nombre. Sentí algo extraño, no alegría, no alivio, algo más parecido a una grieta abriéndose. Detrás de la puerta escuché un ruido seco, como un objeto cayendo. El policía se volvió hacia la casa. Vamos a proceder, anunció. Y por primera vez, desde que salí bajo la lluvia, entendí que la llamada de la policía no había sido para sacarme. Había sido para preguntarse por qué me habían sacado. El policía no dijo nada más en ese momento. Cerró la carpeta con cuidado, como si no quisiera despertar algo que ya estaba demasiado alterado. Se volvió hacia la casa y tocó la puerta una sola vez. Firme, oficial. El sonido atravesó la lluvia y llegó hasta donde yo estaba empapada con el corazón latiéndome en las sienes. Javier abrió. Tardó unos segundos de más. Tenía la camisa arrugada y el cabello desordenado como si hubiera pasado la noche sin dormir. Diego apareció detrás de él, medio oculto, con los brazos cruzados. Su expresión ya no era de miedo, era de cálculo. Buenas tardes, dijo el policía. Necesito que escuchen esto con atención. Yo no entré. Me quedé afuera. No por orgullo, por claridad. Desde ahí podía verlos sin volver a ocupar el lugar que me habían quitado. Según el registro público, continuó, esta propiedad está legalmente registrada a nombre de María Elena Cruz. Hubo un silencio tan denso que hasta la lluvia pareció bajar el ritmo. Eso es imposible, dijo Diego rápido. Mi papá... El policía levantó la mano. No es una discusión, es un hecho legal. Javier abrió la boca. La cerró. Me miró por primera vez desde que salí la noche anterior. No había enojo en sus ojos, había confusión y algo más cercano al miedo. Yo tampoco dije nada, no porque no tuviera que decir, sino porque por primera vez no era necesario. Horas antes, sentada en la mesa de la cocina de Lucía, yo había empezado a entender cómo se había tejido todo sin que yo lo notara. No como una conspiración grande y dramática, sino como esas cosas que crecen en silencio, alimentadas por la costumbre. Lucía puso todos los papeles sobre la mesa, recibos de luz, de agua, estados de cuenta,
cartas que habían llegado a la casa y que yo había abierto sin prestarles atención. Mira esto, dijo, señalando un sobre. ¿Recuerdas este banco? Asentí. Diego me había pedido que recibiera correspondencia ahí mientras arreglaba lo del domicilio. Estas cuentas están a nombre de Diego, continuó, pero con la dirección de tu casa. Sentí un frío distinto al de la lluvia. Y no solo eso, añadió, hay retrasos, deudas, avisos de cobro. Todo empezó a encajar. Las llamadas extrañas, el mal humor de Diego, su insistencia en que yo no me metiera con sus cosas, la forma en que reaccionó cuando Javier mencionó revisar cuentas para ahorrar. Si tú te quedabas, dijo Lucía, con cuidado, tarde o temprano ibas a ver esto. Cerré los ojos. Por eso necesitaba que me fuera, susurré. No lo había planeado todo en detalle. No hacía falta. Solo necesitaba sacarme del medio, convertirme en el problema. Y para eso, Diego había usado la única herramienta que siempre le funcionaba: el miedo. En la calle, el policía siguió hablando. Explicó plazos, derechos, procedimientos, palabras grandes que no entraban del todo en mi cabeza, pero que tenían un peso real. Cada frase caía como un ladrillo bien puesto. Señora Cruz, me dijo, ¿desea ingresar para recoger pertenencias en este momento? Miré la puerta, miré a Javier, a Diego. No respondí, no oí. El policía asintió. Muy bien, entonces procederemos conforme a lo establecido. Se volvió hacia Javier. Usted y cualquier otro ocupante deberán desocupar el inmueble dentro del plazo indicado. Diego dio un paso adelante. Esto es un abuso, dijo. Ella no está bien, no es estable. La palabra volvió a aparecer. Inestable, como una ficha gastada. El policía lo miró por primera vez directamente. Eso no cambia la situación legal, respondió. Si tiene alguna objeción, puede presentarla por la vía correspondiente. Diego apretó los labios. Por un segundo, su máscara se resquebrajó. Vi algo pasar por su rostro, no arrepentimiento, pánico. Esa noche no volví a la casa. Me quedé con Lucía. Dormí poco, pero dormí, sin sobresaltos, sin voces gritándome que no pertenecía. A la mañana siguiente, me senté con todos los papeles de nuevo. Esta vez no para buscar respuestas emocionales, para entender, para ver con claridad. Encontré el documento de refinanciamiento, año 2014. Javier había tenido problemas de crédito. Yo firmé. Acepté que la casa quedara a mi nombre temporalmente. Es solo mientras me recupero, me dijo entonces. Confía en mí. Confié, y el tiempo pasó, y nadie volvió a cambiar nada. También encontré correos. Diego había usado la cuenta compartida sin saber que yo aún tenía acceso. Cambios de cerradura, servicios contratados. Todo reciente, todo apresurado. Pensó que no lo verías, dijo Lucía. Pensó que yo ya no estaría, corregí. 2 días después, recibí una llamada. Un número desconocido. María Elena, dijo una voz femenina. Soy Adriana Salgado. Me recomendaron contigo. La escuché sin interrumpir. No prometió milagros. No habló de venganza, solo de pasos, de tiempos, de cuidado. Lo más importante, dijo, es que no respondas provocaciones, no expliques, documenta y espera. Esperar nunca fue lo mío. Pero por primera vez entendí que el silencio podía ser una forma de protección. Colgué. Miré por la ventana. El cielo estaba despejado, como si la tormenta hubiera cumplido su función. No sentí triunfo, sentí cansancio y una claridad incómoda. Alguien había construido una mentira para sacarme de mi propia vida. Y ahora esa mentira empezaba a quedarse sin espacio. La primera instrucción de Adriana fue clara
casi incómoda de escuchar no respondas, ni mensajes, ni llamadas, ni intentos de arreglarlo hablando. Documenta, espera. El silencio no es debilidad, me dijo. Es una forma de control cuando la verdad está de tu lado. Colgué y me quedé mirando el teléfono como si fuera a contradecirla. Durante años, cada conflicto en mi matrimonio se había resuelto así, yo explicando, yo calmando, yo cediendo. Callar iba contra todo lo que había aprendido a hacer para mantener la paz. Pero esa paz ya no existía. Había sido expulsada de ella bajo la lluvia. Esa misma tarde Javier llamó. Vi su nombre en la pantalla y sentí el reflejo inmediato de contestar, el viejo impulso de arreglar, de suavizar, de no dejar que las cosas se rompieran del todo. Dejé sonar el teléfono hasta que se detuvo. Minutos después llegó el mensaje. Tenemos que hablar. Esto se nos salió de control. No respondí. Luego otro. Diego está muy alterado. Dice que no se siente seguro. La palabra volvió a aparecer como si alguien la hubiera subrayado en rojo. Seguro, inseguro, inestable. El mismo guión repetido. Guardé el teléfono boca abajo. Esa noche, Adriana me envió un correo con una lista simple. Fechas, capturas, documentos. Todo lo que parezca pequeño, guárdalo, escribió. Los detalles son los que sostienen la verdad. Empecé por revisar redes sociales. No lo había hecho antes por cansancio, por dignidad o por miedo a ver cosas que dolieran. Esa vez lo hice con distancia, como si observara la vida de otra persona. Diego había publicado una historia esa tarde. Una foto en la sala de mi casa, recostado en el sillón, con una frase: alejando personas tóxicas, protegiendo mi paz. La ironía me provocó una risa corta seca. Hice captura de pantalla, la envié a Adriana. Bien, respondió ella. Sigue. Encontré más. Comentarios de amigos apoyándolo. Corazones. Mensajes de ánimo. Nadie preguntaba por mí. Nadie preguntaba qué había pasado realmente. En redes la historia ya estaba escrita. Y yo era la villana silenciosa que no se defendía. No me defendí. 2 días después, Javier volvió a llamar. Esta vez contesté, no por debilidad, por claridad. María dijo, y su voz sonó normal, demasiado normal. Tenemos que resolver esto, la casa, el dinero. Todo está muy tenso. Habla con mi abogada, respondí. Hubo un silencio breve, luego una exhalación brusca. Abogada, ¿de verdad vas a llevar esto tan lejos? Ya está lejos, dije. Yo no la llevé. Me empujaron. Diego está pasando por mucho, insistió. No es el momento de complicar las cosas. Miré el suelo. Pensé en la lluvia, en la puerta cerrándose. Para mí tampoco lo fue, respondí. Que tu abogado hable con el mío. Colgué con las manos temblando, pero con una sensación nueva en el pecho. No alivio, firmeza. Los mensajes no se detuvieron. Cambiaron de tono. Primero preocupación, luego urgencia, luego reproche. Después de todo lo que hicimos por ti, no es justo que nos dejes así. La familia no se maneja con abogados. No respondí a ninguno. Adriana, en cambio, respondió con acciones. Solicitó informes de crédito, historiales, movimientos asociados a la dirección de la casa. Cada documento que llegaba confirmaba lo que ya intuíamos. Diego había usado mi domicilio para abrir líneas tarjetas servicios. Algunas al límite, otras atrasadas. Nada enorme por separado. Juntas, una red. No quería que te fueras solo por enojo, me dijo Adriana en nuestra segunda reunión. Te necesitaba fuera para que nadie revisara nada. Sentí una mezcla de tristeza y claridad, no porque fuera sorprendente, sino porque ahora todo tenía sentido. ¿Qué hago ahora?, pregunté.
Nada respondió. Aún. Nada. Otra vez. Una semana después, Adriana me envió un mensaje corto. Mañana, 11:30 a.m. Sé puntual. No discutas. No expliques. No pregunté más. Esa noche dormí poco. No por ansiedad, sino por una vigilia extraña. Como si mi cuerpo supiera que algo iba a cerrarse. Me levanté temprano, me puse la misma chamarra que había usado el día de la lluvia. No por simbolismo, porque era mía. Llegué a la calle antes de tiempo y me estacioné unas casas más abajo. El cielo estaba despejado, un azul pálido que no prometía tormenta. La casa se veía igual, pero no lo era. A las 11:29, la patrulla dobló la esquina. Sin luces, sin sirena, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Respiré hondo. Apoyé las manos sobre mis piernas para que no temblaran. Pensé en todo lo que había callado durante 19 años y en cómo por primera vez ese silencio estaba trabajando a mi favor. La patrulla se detuvo frente a la casa. La puerta del conductor se abrió. El oficial bajó con una carpeta bajo el brazo y supe con una certeza tranquila que lo que venía ya no dependía de mí. La patrulla se detuvo con una precisión casi ceremonial. No había prisa en el movimiento del oficial al bajar. No había tensión visible, solo rutina. Ese detalle fue lo que más me impactó. Para mí, ese momento dividía mi vida en un antes y un después. Para él era martes. Yo observaba desde el coche estacionado a media cuadra. No quise acercarme todavía. Quería ver la escena completa, como si así pudiera asegurarme de que no estaba soñando. El oficial ajustó su gorra, tomó la carpeta y caminó hacia la puerta principal. Antes de que tocara la cortina del comedor, se movió. Luego la puerta se abrió. Javier salió primero. Llevaba una camisa limpia, planchada con apuro. Tenía la postura rígida de alguien que intenta parecer tranquilo. Diego apareció detrás descalzo con los brazos cruzados. Su expresión ya no era desafiante. Era expectante, como si aún creyera que algo iba a salir mal. Para mí. El oficial habló con voz firme clara. Buenas tardes. Estoy aquí para notificar una orden legal. No levantó la carpeta todavía. Miró a ambos por igual. ¿Es usted Javier Morales? Sí, respondió Javier carraspeando. ¿Y usted reside en este domicilio? Preguntó mirando a Diego. Sí, dijo él rápido. Vivimos aquí. El oficial asintió y abrió la carpeta. Según el registro público de la propiedad, leyó este inmueble, se encuentra legalmente registrado a nombre exclusivo de María Elena Cruz. Diego soltó una risa corta. ¡Forzada! Eso no puede ser, dijo. Ella no vive aquí. El oficial levantó la vista. La residencia no anula la titularidad. Javier dio un paso atrás, literalmente, como si el suelo se hubiera movido. Debe haber un error, dijo. Yo soy el esposo. El matrimonio no modifica la escritura, respondió el oficial. Y aquí no aparece su nombre. El silencio cayó pesado. Espeso. Se sintió en toda la calle. Yo abrí la puerta del coche y salí. No con prisa, no con dramatismo. Caminé despacio, sintiendo cada paso. El sonido de mis zapatos sobre el pavimento me pareció demasiado fuerte. Diego me vio primero. Sus ojos se abrieron apenas. No dijo nada. Señora Cruz, dijo el oficial al verme. Gracias por venir. Asentí. Como se le informó, continuó usted, es la propietaria legal de esta vivienda. En consecuencia, los ocupantes actuales deberán desocupar el inmueble, conforme al plazo establecido. Diego reaccionó entonces. No me siento seguro, exclamó. Ella es inestable. Siempre lo ha sido. La palabra salió casi automática como una carta marcada. El oficial no cambió de expresión.
Esa declaración queda registrada, dijo. No altera la orden. Diego parpadeó, miró a su padre. —¡Papá! Javier no respondió. Me miró a mí. Por primera vez en días directamente. Sus ojos no tenían rabia, tenían desconcierto y algo parecido al arrepentimiento, aunque llegaba tarde. María, empezó. Podemos hablar. Esto no tiene que ser así. Negué con la cabeza una sola vez. Tuvimos 19 años para hablar, dije. Elegiste escuchar otra cosa. El oficial pasó a la siguiente hoja. Además, añadió, existen reportes pendientes relacionados con actividad financiera asociada a esta dirección. Es posible que se les contacte para aclaraciones adicionales. Diego se quedó inmóvil, como si alguien hubiera apagado algo dentro de él. Una vecina, doña Elvira, salió a su porche con una escoba en la mano fingiendo barrer. No fingía tan bien. Con razón, murmuró. Tantas cajas nuevas últimamente. Diego giró la cabeza hacia ella. Luego volvió a mirarme. Ya no había desafío, solo cálculo roto. Necesitarán coordinar un horario para retirar pertenencias personales, continuó el oficial. Cualquier resistencia será documentada. Javier bajó la cabeza. Está bien, dijo en voz baja. No hubo gritos, no hubo escenas, solo el sonido del bolígrafo firmando un acuse. El oficial cerró la carpeta. Eso es todo por ahora, anunció. Se dio la vuelta y regresó a la patrulla. Yo me quedé de pie unos segundos más. Miré la casa, la puerta, las ventanas, el lugar donde había vivido casi 20 años tratando de no molestar. No sentí triunfo, sentí vacío, un vacío limpio. Javier no dijo nada más. Diego ya había entrado cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Yo regresé a mi coche, me senté, respiré. La patrulla arrancó y se fue llevándose consigo el peso de lo que acababa de pasar. La calle volvió lentamente a su rutina. Las cortinas se cerraron. La vecina entró a su casa. Encendí el motor. Mientras me alejaba, entendí algo con una claridad que dolía y liberaba. Al mismo tiempo, no había ganado nada. Solo había dejado que la verdad llegara sola. Las semanas que siguieron fueron extrañamente silenciosas. No un silencio incómodo, sino uno nuevo todavía, sin forma, como una casa después de mudarse vacía, pero respirable. Me quedé algunos días más con Lucía, no porque no pudiera volver a mi casa, sino porque necesitaba tiempo para entrar, sin sentir que algo me iba a gritar desde las paredes. Javier no llamó durante varios días, Diego tampoco. Supuse que estaban ocupados resolviendo lo urgente, a dónde ir, qué empacar, qué explicar. Yo, en cambio, me ocupé de lo esencial: dormir, comer, caminar sin mirar el teléfono cada 5 minutos. Cuando por fin regresé a la casa, lo hice sola. Abrí la puerta con mi llave, la misma que siempre había llevado conmigo, aunque me la hubieran querido quitar, y entré despacio. El aire estaba cargado como si nadie hubiera ventilado en días. Abrí ventanas. Dejé que la luz entrara sin pedir permiso. Había cosas fuera de lugar. Cajones abiertos, espacios vacíos, donde antes había objetos que yo recordaba. No me dolió tanto como pensé. Tal vez porque, por primera vez, sabía exactamente qué era mío y qué no. Encontré una taza azul en el fregadero. La reconocí de inmediato. La habíamos comprado juntos Javier y yo en un viaje corto, cuando todavía hablábamos de planes y no de silencios. La sostuve un momento. Luego la dejé en su sitio. No todo lo compartido tenía que doler para siempre. Adriana manejó el resto: documentos, plazos, avisos. No hubo drama, no hubo gritos. Diego se fue a vivir con alguien más.
Javier me envió un mensaje 2 meses después. ¿Podemos hablar? Lo leí 2 veces. No respondí. No por rencor, por respeto a mí misma. Durante mucho tiempo pensé que el amor consistía en aguantar, en comprender más, en ceder primero. Nadie me había enseñado que también consistía en saber irse cuando la mentira se convierte en costumbre. Una tarde, mientras barría el patio, pensé en la noche de la lluvia, en cómo me sentí pequeña, expulsada, reemplazable. Si alguien me hubiera dicho entonces que todo terminaría así, sin venganza, sin humillación pública, sin grandes discursos, no lo habría creído. Pero así fue. No levanté la voz. No expuse a nadie. Dejé que los papeles hablaran. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Y eso entendí después también es una forma de justicia. A veces cuando cae la noche y la casa está en calma, me siento en la sala y escucho el ruido lejano de la calle. Pienso en cuántas personas estarán ahora mismo en un coche bajo la lluvia, preguntándose en qué momento su vida se desordenó sin aviso. Pienso en cuántas habrán sido llamadas inestables solo por no aceptar una mentira. Si algo aprendí, es esto: la dignidad no necesita testigos, no necesita aplausos, solo necesita que uno deje de explicarse a quien ya decidió no escuchar. No comparto esta historia para hablar de ganar o perder, sino para reflexionar sobre lo que queda cuando el ruido se apaga, porque a veces irse en silencio es la forma más clara de quedarse con uno mismo. Si esta historia te tocó de alguna manera, tómate un momento. Piensa. Tal vez conectó contigo, tal vez no. Si quieres, compártelo en los comentarios. Cuéntame desde dónde nos escuchas. Si quieres acompañarnos, suscríbete. Hay muchas historias más esperando ser contadas. Gracias por escuchar.